Bienvenidos a una nueva presentación de formación médica continuada sobre la COVID, que hemos titulado COVID-19 5 años más tarde. Quiero dar las gracias a Science Hub Education por el permitirme realizar de forma periódica estas presentaciones. Esta es la número 16. La última se hizo hace más de un año, en marzo del 2024. Y por tanto trataremos de incluir en esta presentación todas las novedades que han habido en estos últimos 14-15 meses. Estos son mis conflictos de interés, que en esta presentación los tengo con Moderna, Pfizer y Gilead. Y este es el índice de la presentación, que durará, como todas ellas, más o menos una hora, en donde hablaremos de la epidemiología actual de la COVID-19, las variantes circulantes, algunos datos clínicos interesantes que hay de nuevo en tratamiento y prevención, el long COVID y las últimas novedades en vacunas. Miren, afortunadamente el mundo, este es un estudio norteamericano, pero el mundo en global ha alcanzado una inmunidad de grupo. Más del 97% de las personas tienen anticuerpos, bien porque se han vacunado, bien porque se han infectado o bien por las dos cosas, ¿no? Esto ha hecho que cuando se alcanza esta inmunidad a nivel poblacional, la gravedad de la infección baja de una forma notable, que es lo que estamos viendo en la actualidad, a excepción de 3 situaciones: los pacientes muy mayores, los pacientes inmunodeprimidos y los pacientes de cualquier edad con comorbilidades que pueden llevar a lugar a un COVID grave. Como ejemplo de esta mejoría de las manifestaciones clínicas del COVID está este estudio, en donde pueden ver que el tiempo hasta la recuperación del COVID con la primera ola en marzo del año 2020 duraba aproximadamente un mes, y ahora en el año 23, ya con la variante Omicron y con la población vacunada, solo 10 días, es decir, que se ha reducido en un prácticamente 70%. Y este cuadro clínico y esta recuperación es mucho más rápida, fundamentalmente por la vacunación y porque las variantes de Omicron, aunque son más transmisibles, son menos patógenas. Este es el cuadro global, la evolución que tiene la OMS semanal del COVID desde diciembre del 2019 hasta la actualidad. Nos vamos a centrar en lo que ha ocurrido en este último año y medio. Globalmente, la distribución de casos y la muerte, la línea negra por continentes. Globalmente, pues hay unos 150.000 casos cada mes, con aproximadamente 4.500 fallecimientos, lo que da una tasa de letalidad global del 3%, siendo en Europa pues cuatro veces menor, de solo el 0,8%. ¿Qué ocurre con la circulación de las nuevas variantes de SARS-CoV-2? Pues estos son los datos de Estados Unidos de esta semana, del CDC. Pueden ver todos aquellos estados de color lila o marrón oscuro, que son un total de 19, está aumentando de forma notable la incidencia de infecciones por SARS-CoV-2. Y también ha habido un repunte. Estos son datos en Europa de julio de este año, en donde pueden ver en los últimos 12 meses la evolución de la gripe, del virus respiratorio sincitial y del SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial con un pico estacional en otoño-invierno, y el SARS-CoV-2 que ahora repunta hacia el verano con un 15% de detecciones positivas. Otro estudio muy importante es cómo ha afectado el COVID en la expectativa de vida. Pues bien, la expectativa de vida se ha reducido en un 84% de todos los países, con una caída que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto también se ha visto a nivel global y en Europa. En Europa se han perdido 17 millones de años de vida entre los casi 300 millones de adultos que viven en estos 18 países europeos, y no solamente son años de vida perdidas, sino también de discapacidad, que es en color marrón, y los años de vida perdidas sin discapacidad en color azul, y España ha sido uno de los países más afectados. En Estados Unidos, la COVID llegó a ser en el año 2020 la tercera causa global de muerte, y ahora ha bajado a la posición número 10. Pero además,
la expectativa de vida, y esto es muy importante, es otra publicación de este mes de julio, en JAMA, se está recuperando después de una queda importante en los años 2021 y 22 a los niveles prepandemia, lo cual es una muy buena noticia. ¿Cuáles son las variantes circulantes de SARS-CoV-2? Antes que nada, quería explicarles qué sabemos del origen de la variante de Wuhan. Pues bien, este año, mes de junio, la OMS ha dado su informe final. Y la verdad es que no ha resuelto el enigma, ¿no? La OMS sugiere que probablemente el origen es zoonótico, pero no descarta una fuga del laboratorio, ¿no? Por tanto, pues nos hemos quedado igual que hace 5 años. Mira, aquí tiene la rápida evolución en estos 5 años. Cada color es una variante predominante distinta del SARS-CoV-2, desde la variante de Wuhan hasta la actual, que es la LT.8.1. El virus va mutando para ganar mayor transmisibilidad, afortunadamente perdiendo patogenicidad. Desde enero de este año, desde enero del 2025, todas las variantes circulantes descienden del linaje JN1. ¿Y qué característica tenía la variante JN1? JN1 desciende de la BA.2.86, que tuvo un cambio mayor de 35 aminoácidos en la espícula en comparación con XBB.1.5. Por tanto, la hacía mucho más transmisible porque además tenía mucho mayor escape inmunitario. Afortunadamente, los datos que tenemos con JN.1 demostraron que no tenía una mayor gravedad que las variantes previas, aunque la neutralización con la vacuna monovalente XBB.1.5 fue solo del 50%. ¿Qué variantes tenemos circulando ahora? Estos son datos del CDC de julio de este año. Y pueden ver que la variante que predomina es la NB.1.8.1. Predomina en casi la mitad de los casos y también está creciendo XFG. ¿Qué datos tenemos en Europa en este mismo mes, en julio? Pues predominan 2 variantes que están aumentando, XFG y NB.1.8.1. ¿Qué datos tenemos en Cataluña? Estos son datos del CIVIC y pueden ver que casi 3/4 partes de las variantes circulantes son las variantes XFG de SARS-CoV-2. Si vamos de nuevo a la OMS y vemos qué variantes se están controlando, las que han aparecido en enero de este año son estas dos, NB.1.8.1 y XFG. NB.1.8.1 es idéntica a JN1 con 7 mutaciones adicionales en la espícula. Y XFG es igual que JN1 con 11 mutaciones adicionales. Pero ¿cuál de las dos va a liderar o va a predominar en el mundo? Pues esto también se acaba de publicar en este mes en Lancet Infectious Diseases. Fíjense, NB.1.8.1 tiene mucha más capacidad infectiva que su comparador, que es el LP8.1.1, y es muy similar la capacidad infectiva que tiene también XFG. La diferencia es que XFG, que tiene una gran capacidad de escape inmunitario, tiene menor afinidad por el receptor AC2, mientras que NB.1.8.1 tiene un perfil mucho más equilibrado de escape inmunitario y de afinidad por el receptor AC2, y los investigadores, los virólogos, creen que será probablemente la variante que predominará en los próximos meses. También podemos ver en la siguiente diapositiva que esta variante tiene el nombre popular de Nimbus y tiene una serie de características. Como ya les he dicho, es una variante recombinante de XDE y de JN1. Tiene 7 mutaciones adicionales en la espícula. Desde el punto de vista clínico es característico que dé sobre todo mucha odinofagia, que es muy molesta para los pacientes. Tiene una gran capacidad de infectividad y también un escape inmunitario muy, muy importante. Aquí pueden ver, y es un informe que está publicado por la OMS,
cómo han ido aumentando el número de mutaciones en la espícula a medida que han ido apareciendo nuevas variantes de SARS-CoV-2, que lo que buscan es mayor transmisibilidad, evasión, escape inmunitario sin pérdida de patogenicidad. ¿Qué datos clínicos me gustaría explicarles? Pues ahí han salido algunas publicaciones importantes este último año. Uno es cuál es la evolución de los síntomas del COVID actuales con variantes JN1 y en una población vacunada que ha alcanzado una inmunidad de grupo. ¿Tenemos algún marcador pronóstico del paciente que ingresa por COVID de saber si va a acabar intubado o puede fallecer? ¿Qué gravedad tiene la reinfección en vacunados y no vacunados? ¿Cuál es la mortalidad del COVID versus la gripe versus el virus respiratorio sincitial? ¿Cómo evoluciona la función renal después del COVID? Y luego hay una serie de artículos misceláneos que son muy interesantes también. Con respecto a los síntomas actuales del COVID-19 con las variantes de Omicron en comparación con las previas, fundamentalmente lo que predominan son los síntomas respiratorios y casi han desaparecido los síntomas sistémicos y del tracto respiratorio inferior, como la pérdida del gusto o el olfato, gastrointestinales o los trastornos neurocognitivos. Los pacientes tienen fundamentalmente odinofagia, rinorrea y tos. Esto hace que la enfermedad sea mucho más leve que con las infecciones con las variantes pre-Omicron. ¿Qué marcadores tenemos pronósticos cuando un paciente ingresa por COVID? Pues bien, los investigadores de los ensayos clínicos ACTIV y TICO han publicado un estudio en donde han visto que aquellos pacientes que se mantienen después de 5 días en el cuartil superior de 5 marcadores de laboratorio tienen mucho peor pronóstico. Y por tanto, en esos pacientes hay que tratar de optimizar su manejo terapéutico. Estos marcadores es no tener o tener muy pocos anticuerpos, tener mucho antígeno circulante y unos niveles elevados de proteína C reactiva, IL-6 y dímero D. En otro estudio mucho más sencillo y con menos casos, se han mirado solo 2 de estos marcadores: la presencia de anticuerpos frente a la proteína S y la detección del antígeno N circulante en plasma. Pues miren, aquellos pacientes que tienen anticuerpos frente a la S y no tienen el antígeno circulante, la mortalidad, como pueden ver, es 0. Por el contrario, los pacientes que no tienen anticuerpos y tienen mucho antígeno circulante, más de 1000 picogramos por mililitro, la mortalidad es de casi el 60%, ¿no? Por tanto, pueden ser 2 marcadores a pie de cama que podrían ser útiles en un futuro. También este grupo alemán trató de identificar marcadores clínicos que pudieran predecir el ingreso en UCI. Y para ello estudiaron más de casi 2.500 pacientes con una cohorte inicial de 1.200 y una de validación de 1.100 casos. Y utilizaron un score que se llama CROSS, que es que el paciente tuviera confusión, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y necesitara oxígeno suplementario, con distintos puntos que iban a un riesgo bajo, cuando la puntuación era de 0, o muy alto, entre 5 y 11. Pues bien, los pacientes que en total ingresaron en la UCI, el 29,5% de estos pacientes, con un score discriminativo en base al área bajo la curva de 0,77. Es un score interesante que se deberá validar en futuros estudios. ¿Cuál es el riesgo de una reinfección? Pues mire, hay 2 estudios que están resumidos en esta diapositiva. A la izquierda pueden ver el riesgo de no necesitar, de no tener que ingresar en el hospital o morirse en los pacientes que tienen una reinfección y estaban previamente vacunados, en color naranja, o a los pacientes reinfectados no vacunados. Pues el pronóstico es mucho peor cuando un paciente se reinfecta y no está vacunado. Y luego con respecto al riesgo
de long COVID en las reinfecciones, este existe, pero es menor que la infección primaria por cualquiera de los virus. Miren, la infección primaria es la línea continua y la reinfección la línea discontinua. Para todos los colores es algo menor el riesgo de long COVID en las reinfecciones, pero este existe. Luego, un tema muy importante es cómo evoluciona la función renal después de tener, después de tener un COVID, tanto en la comunidad como en el hospital. Y en este estudio sueco se compara con la evolución de la función renal después de un episodio de neumonía en la época prepandémica. Aquí pueden ver en la gráfica A la caída del filtrado glomerular por un COVID y en la gráfica B la caída del filtrado glomerular después de una neumonía. Pues bien, en los pacientes con neumonía hospitalizados pueden ver que la caída del filtrado glomerular es más marcada en estos pacientes después de la neumonía que con respecto a antes de la neumonía. Pero en los pacientes con COVID, después del COVID, la caída de la función renal es mucho más marcada tanto en los pacientes que ingresan en el hospital como en aquellos que cogen el COVID a nivel comunitario. En esta siguiente diapositiva podemos ver cuál es la evolución a los 2 años del filtrado glomerular. Globalmente hay una pendiente más pronunciada después del COVID, que aproximadamente cae unos 5 puntos del filtrado glomerular, y es menos pronunciada después de una neumonía en la época prepandémica. A nivel de comunitario, en pacientes no hospitalizados, las curvas son bastante paralelas, pero si el paciente ha precisado ingresar, fíjense que la caída es mucho más clara en el paciente hospitalizado, que pierde 10 puntos en 2 años de filtrado glomerular, y la pendiente es mucho menos pronunciada en la neumonía pre-COVID, ¿no? Por tanto, es importante en aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad renal crónica que se siga el filtrado glomerular con los especialistas, los nefrólogos, si han tenido un COVID. Luego, un tema que ha estado muy debatido es qué tiene un peor pronóstico en los pacientes hospitalizados, aquellos que tienen un COVID o aquellos que tienen o se han ingresado por gripe, ¿no? Aquí tenemos los datos de la campaña 23-24 y como pueden ver, la mortalidad es mayor por COVID que por la gripe, no habiendo diferencias entre la variante JN1 y las variantes previas. Un siguiente estudio nos compara la mortalidad por COVID, gripe y virus respiratorio sincitial en los hospitales veteranos americanos, comparando las campañas 22-23 y 23-24. Y lo que vemos es que en la 22-23 la mortalidad por COVID era superior a las otras dos, pero estas se superponen de una forma bastante notable en la campaña 23, las tasas de mortalidad en las campañas 23-24. ¿Y qué ha ocurrido? Otro estudio muy interesante es cuál es la mortalidad del COVID o de la gripe nosocomial. Este es un estudio suizo que ha analizado los casos de COVID nosocomial, casi 3.000, o los de gripe nosocomial, casi 900, entre los años 2018 y 2023. Y como pueden ver, las tasas de ingreso en la UCI o de mortalidad son las mismas, alrededor de un 2,5% y de un 6% respectivamente. Y finalmente, otro estudio publicado este mes de marzo en JAMA Internal Medicine ha mirado ya los datos de la campaña 24-25. Y fíjense, por primera vez en el mes de febrero del año 25, la mortalidad, tanto en las tasas por 100.000 personas, mortalidad a 30 días, como la incidencia es superior por la gripe que con respecto al COVID. Y esta es la primera vez que esto se publica. Otros estudios interesantes. Miren, en el mundo hay muchas personas que por diabetes tipo 2 y obesidad o por obesidad mórbida toman semaglutida. Este es un ensayo clínico que han hecho los cardiólogos, que es el ensayo clínico SELECT, en donde los pacientes, 17.000 pacientes que de más de 45 años que eran obesos y que tenían riesgo cardiovascular sin diabetes, recibieron semaglutida semanal o placebo y vieron qué pasaba
sí desarrollaban el COVID. Pues lo que pueden ver es que la mortalidad a 4 años era menor en los pacientes que tomaban semaglutida que en el placebo. Semaglutida de color azul, placebo de color rojo. Y fundamentalmente esta mortalidad era menor por las causas no cardiovasculares, fundamentalmente por las causas de origen infeccioso. También se sabe que el COVID es un factor de riesgo coronario. Este estudio, publicado en el año 2024, pero con casos del año 20, que fueron con las primeras, con cepas, con la original o con alfa y beta, analizan el riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte al cabo de 3 años. Y lo que observan es que las tasas mayores son en aquellos pacientes porque pasaron el COVID y tenían riesgo cardiovascular. Pero es que además encuentran una asociación entre este riesgo de muerte y el grupo sanguíneo. Aquellos pacientes, fíjense en la parte derecha, que tenían un grupo sanguíneo diferente del 0, por tanto AB o AB, y además pasaron el COVID, eran los que tenían el riesgo de evento de infarto de miocardio o stroke más elevados, ¿no? Y por tanto es algo que probablemente merecerá ser estudiado en futuras cohortes. Otro tema muy importante que ha merecido muchos estudios es qué ocurre con el envejecimiento cerebral y el COVID. Pues bien, investigadores ingleses, utilizando datos prospectivos de neuroimagen del Banco del Reino Unido, lo que han demostrado es que durante la pandemia del COVID, habiendo esas personas pasado o no pasado el COVID, tienen un envejecimiento acelerado de aproximadamente 6 meses por estos distintos marcadores de neuroimagen, tanto de sustancia blanca como de la sustancia gris. Y es algo que además se puede correlacionar si el paciente pasó el COVID con además trastornos neurocognitivos, cosa que no se observó si el paciente no había tenido pues el COVID. Finalmente, también el Instituto Nacional del Cáncer americano ha publicado este mes de julio en JAMA Oncology datos, es una publicación muy interesante que pueden ustedes revisar con más detenimiento, los datos de mortalidad en distintos tipos de cáncer en pacientes que adquirieron el COVID. Mire, globalmente, si un paciente con distintas neoplasias sólidas o hematológicas adquiría el COVID, la mortalidad a 90 días y se mantuvo a 180 era del 3% aproximadamente. Y pudieron observar que las tasas de mortalidad fueron las más elevadas, de casi el 13%, en pacientes que tenían linfoma, del 8% a 90 días en pacientes que tenían una leucemia aguda o una neoplasia de pulmón y de un 3% aproximadamente en otras enfermedades neoplásicas hematológicas. Bien, ahora vamos a pasar a las novedades que han habido de tanto de tratamiento como de profilaxis. Los 3 antivirales que disponemos son activos frente a las nuevas variantes JN1. En la población no vacunada, que ahora ya no existe, los ensayos clínicos pivotales demostraron la eficacia de Remdesivir, Molnupiravir y Nirmatrelvir, Ritonavir. El problema es que ahora todo el mundo está vacunado. El ensayo clínico Panoramic con Molnupiravir demostró que no redujo la tasa de hospitalización ni muerte. Otro ensayo clínico doble ciego controlado con placebo de Nirmatrelvir en aproximadamente casi 2/3 personas vacunadas demostró que la reducción de la duración de los síntomas fue de solo un día y la tasa de personas hospitalizadas o que fallecieron por cualquier causa fue muy baja, de 0,8 y 1,6%. Por tanto, el resultado fue negativo. Pero cuando miramos la eficacia de estos antivirales, en este caso de Nirmatrelvir y Ritonavir, a nivel poblacional, este es un estudio de Epic Cosmos que incluyó más de 700.000 adultos americanos con riesgo de tener un COVID grave, vio que las menores tasas de hospitalización fueron en aquellas personas vacunadas tratadas. En esta gráfica tenemos dos partes. En la izquierda
son pacientes que no recibieron tratamiento y que no estaban vacunados o recibieron una dosis completa o un refuerzo de una vacuna mRNA. Pues bien, los que se vacunaron redujeron la tasa de hospitalización en un 26% y los que recibieron refuerzos en un 49%. Pero si además tomaron nirmatrelvir-ritonavir, la reducción fue en no vacunados del 53%, en vacunados del 67% y en pacientes con refuerzo del 78%, de casi el 80%, ¿no? Por tanto, reduce las hospitalizaciones a nivel global. El problema es el coste económico. Y esto también se ha analizado en otro estudio publicado el año pasado de coste-efectividad. Mirad, si las personas no están vacunadas, vemos que el número de pacientes que se tienen que tratar para prevenir un ingreso hospitalario es de 18. El coste del medicamento en Estados Unidos es de unos $500 y el coste de la hospitalización de unos $20,000. Por tanto, si tenemos que tratar 18 pacientes, vamos a invertir unos $10,000 en tratamientos, pero como una hospitalización cuesta $20,000, ahorraremos al sistema sanitario $10,000 aproximadamente. Lo que ocurre es que en la época de las vacunas, el número de pacientes que necesitamos tratar para prevenir un ingreso hospitalario es elevadísimo, entre 150 y 200, y por tanto el tratamiento no es coste efectivo. ¿Qué sabemos de la medicación antiinflamatoria y anticoagulante en el COVID comunitario? Pues que no funciona, no hay que dar ni antiinflamatorios, ni antiirrigantes, ni anticoagulantes. ¿Qué tenemos de los nuevos anticuerpos neutralizantes? Funcionaron de una forma muy eficaz mientras los virus circulantes fueron sensibles. Ahora han perdido todos la eficacia y los dos nuevos también. De manera que la FDA y la EMA ha desautorizado el uso de los 4 más antiguos. ¿Qué datos tenemos del tratamiento en pacientes hospitalizados? Pues no han habido grandes cambios, pero sí algunos pequeños detalles, algunos pequeños estudios que han acabado de aclarar y de definir las indicaciones de tratamientos o han descartado algunas opciones terapéuticas. El primero es que Remdesivir, que era algo que no se sabía, reduce la mortalidad en los pacientes con COVID grave o críticos que están intubados y ventilados mecánicamente o con ECMO en las distintas variantes. También Remdesivir en pacientes hospitalizados que no precisan en el momento de entrada oxígeno suplementario también reduce la mortalidad en 2 puntos tanto a 14 como a 28 días. Si el paciente requiere oxígeno, las diferencias son mucho más marcadas y globalmente reduce la mortalidad en más del 50% de los casos. Y también se han publicado datos en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con neoplasias sólidas y hematológicas, y la mortalidad tanto a 14 días como a 28 días en pacientes con cáncer, neoplasias hematológicas, trasplantes, leucemia, linfoma o mieloma múltiple mejora entre un 40 y un 20% respectivamente. ¿Qué otros estudios tenemos con Remdesivir? Pues bien, el ensayo clínico Red Pine, que ya comenté previamente y que se publicó en Clinical Infectious Diseases, demostró la eficacia y seguridad de Remdesivir en los pacientes con enfermedad renal avanzadas, en diálisis o trasplantados. Además, la administración de Remdesivir redujo el reingreso por COVID y combinado con dexametasona también redujo de una forma notable la mortalidad. ¿Qué sabemos de los nuevos antivirales? Pues bueno, tenemos inhibidores de la RNA polimerasa RNA dependiente, que son finalizadores de cadena, son falsos nucleósidos como el Remdesivir y los nuevos. Tenemos además mutagénicos del RNA como el molnupiravir. Tenemos inhibidores de la proteasa como el nirmatrelvir-ritonavir y tres fármacos nuevos, y tenemos otros medicamentos que actúan en otros mecanismos como la metformina y la plitidepsina. En general, todos los ensayos clínicos con los nuevos antivirales que están marcados en rojo o en naranja, lo que han demostrado es una reducción de los síntomas en 1 o 2 días. ¿Qué estudios se han publicado en este último año? Pues miren, en pacientes a nivel de la comunidad, el Monteleucast, el Ensitrelvir y la metformina
Son ensayos clínicos doble ciego controlados con placebo, no han demostrado beneficio. Luego hablaré algo más de la metformina por el interés que tiene en long COVID. Este nuevo inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir sí que tuvo un beneficio reduciendo en 3 días la duración de los síntomas. ¿Qué tenemos en pacientes hospitalizados? Ha habido 2 ensayos clínicos, uno con un inhibidor de la tirosinquinasa, el fostamatinib, que no dio resultados, y luego la plitidepsina, que hubo un posible beneficio. Hubo una tendencia no estadísticamente significativa, el ensayo clínico finalizó porque se redujo el número de pacientes con COVID y el reclutamiento, pero puede ser que tenga un efecto beneficioso. Con la metformina, miren, hay un primer estudio muy importante, que ensayo clínico, que viene del COVID-Out, que es un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo, que se evaluaban distintos medicamentos, uno de ellos la metformina, que lo que demostró es que la metformina podía reducir de una forma más rápida la carga viral en tracto respiratorio superior. Y este beneficio virológico se correlacionaba con el beneficio clínico. Miren, redujo las consultas a urgencias, la hospitalización y muerte en un 42%, esto a 14 días, a 28 días la hospitalización y muerte en un 58%, y también los pacientes que tomaron metformina tuvieron menos posibilidades en un 41% de desarrollar long COVID. Por tanto, se hicieron ensayos clínicos en fase aguda con COVID, y también hay ensayos clínicos en marcha en long COVID. En la fase aguda se acaba de publicar este mes de julio en JAMA Internal Medicine un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo que incluyó más de 3.000 pacientes, la mitad con metformina 14 días, 1.500 miligramos diarios o placebo, con resultados negativos. La variable de análisis principal era demostrar una reducción en 3 días de la duración de los síntomas, y solo redujo un día, siendo la proporción de pacientes hospitalizados o que visitaron urgencias o se hospitalizaron muy bajos, ¿no? Por tanto, la metformina no demostró eficacia para el tratamiento del COVID, aunque no hubo problemas de seguridad. ¿Qué ensayos clínicos se han publicado este último año en pacientes graves? El primero es que la posición, que tener el paciente en la UCI en posición prono mejora la supervivencia, y esto se ha demostrado en un metaanálisis de todos los ensayos clínicos publicados. Después, otro ensayo clínico demuestra beneficios en supervivencia de tocilizumab idénticos a sarilumab, inhibidores de la interleucina 6, mientras que en este ensayo clínico anakinra no demostró eficacia. Y luego es importante, la EMA en el 2024 aprobó el uso de vilobelimab en los pacientes intubados con ventilación mecánica, porque el ensayo clínico pivotal demostró un beneficio en términos de reducción de la mortalidad. ¿Qué sabemos de resistencia a los antivirales? Vamos a repasar los estudios publicados con Rende, Ensi y Nirmatrelvir-ritonavir, y la pregunta de si estos virus con mutaciones se pueden transmitir. Miren, la tasa de mutaciones con Remdesivir y Ensitrelvir son realmente muy infrecuentes. Un estudio que ha analizado los aislados de 2 ensayos clínicos con Ensitrelvir demuestran que la tasa de mutaciones, la T25AN o la M49IL, es del 0,4 o del 1,5%, y esto se ha registrado en la base de datos de vigilancia virológica de Japón. Y la tasa de mutaciones con Remdesivir, la más importante, que confieran una reducción de 2,5 veces la susceptibilidad de Remdesivir, también es muy baja. Y la mutante más importante, la V792I, se observó solo en un 0,04%. ¿De acuerdo? Es decir, que es muy poco frecuente. También es importante destacar que se han detectado mutaciones en la RNA polimerasa RNA dependiente, en la NSP12, las variantes E83D y el 83.8U, que fueron más prevalentes en los pacientes que no respondieron a Remdesivir. ¿Qué hay con datos en Nirmatrelvir? Pues bien, en un estudio que incluyó 156 pacientes, 79 de ellos con ancianos o inmunodeprimidos, lo que se observó es que en la población no tratada la tasa de mutaciones fue muy baja, del 3%, y que la mayor parte de mutaciones, superiores al 20%,
se observaron en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Las tasas fueron mucho menores en los no inmunodeprimidos y en los pacientes con o sin rebote viral, ¿de acuerdo? Y las conclusiones de este estudio es que la mayor parte de mutaciones se observan en la población inmunodeprimida y que estas son de baja frecuencia y de carácter transitorio. ¿Qué pasa si diéramos molnupiravir porque puede con nirmatrelvir-ritonavir? Pues bien, los resultados lo que nos dicen es que molnupiravir no induce la aparición de mutaciones en nirmatrelvir-ritonavir. Es la consecuencia más importante y tampoco se observan en molnupiravir. Los variantes resistentes se pueden transmitir. Miren, este es un estudio de Nature Communication de septiembre del año pasado, en donde a nivel in vivo se infectan ratitas con un SARS-CoV-2 con resistencia a remdesivir y a nirmatrelvir-ritonavir. Y las hacen convivir con ratitas no infectadas y al cabo de una semana hacen un estudio patológico. Lo que observan es que a partir de los 2 días, las ratas convivientes se han infectado por las variantes resistentes y estas se observan en el tracto respiratorio superior, en la tráquea y en los pulmones. Por tanto, estos virus resistentes se pueden transmitir y, en consecuencia, los pacientes deben mantenerse aislados. Una población muy difícil de tratar es la población de pacientes inmunodeprimidos, sobre todo oncomatológicos y trasplantados que tienen el COVID. Un tema importante es si hay algún tratamiento, digamos, ambulatorio, ¿no?, aparte de los antivirales, que podía prevenir el ingreso hospitalario. E investigadores franceses pues, han dado plasma convalecientes a pacientes inmunodeprimidos con COVID leve en la comunidad. La mayor parte, este es un ensayo clínico que incluyó 120 pacientes, a la mitad de los cuales se les dio plasma convaleciente con alto título de anticuerpos frente al COVID. De estos pacientes, fíjense, casi 90 eran trasplantados y otros tenían neoplasias hematológicas. Y el título de anticuerpos de este plasma tenía una media de 80.000 unidades internacionales por mililitro. Los pacientes recibieron como mediana 600 mililitros de plasma por vía intravenosa en los 4 días primeros del inicio de los síntomas. Pues bien, ninguno de los pacientes que recibió plasma ingresó, cosa que se observó en el 9% de pacientes que recibieron el tratamiento como standard of care. Y por tanto, debe valorarse el tratamiento con plasma para prevenir la hospitalización en los pacientes inmunodeprimidos con COVID leve de la comunidad. En los pacientes que ya están ingresados y tienen COVID, y son estos pacientes oncohematológicos o trasplantados, el aclaramiento viral es larguísimo, ¿no? Hay un documento de consenso publicado en el CMI hace un año que nos dice que en estos pacientes se considere el tratamiento antiviral combinado con la adición o no de anticuerpos neutralizantes o plasma de pacientes convalescentes. ¿Pero qué datos tenemos en la literatura? Miren, con respecto al tratamiento combinado, se ha publicado este mes de julio en el Clinical Infectious Diseases una pequeña experiencia de 16 pacientes que tenían una depleción de las células B y que recibieron durante 3 semanas nirmatrelvir y durante una media de una semana a remdesivir. Pues bien, la tasa de aclaramiento viral fue del 100% y no hubo infección prolongada al año, ¿no? Y el 50% además de estas personas recibieron durante este año tratamiento inmunosupresor adicional. Y luego otro tema que se ha mirado es si se puede prolongar en estos pacientes, pues en lugar de 5 días había 15 días el nirmatrelvir-ritonavir. Y por tanto se ha hecho otro ensayo clínico doble ciego controlado con placebo, publicado este mes de julio en Lancet Infectious Diseases, ¿no? Y aquí lo que pueden ver es que a nivel global, en esta población inmunodeprimida, no hay diferencias entre las tres. La tasa de aclaramiento del SARS-CoV-2 en virus respiratorios es del 60, 70 y 66% a 5, 10 y 15 días. Bien es cierto que la tasa es superior en los pacientes gravemente inmunodeprimidos, ¿no?, que es el doble, del 35 al 65%, ¿no?, mientras que la tasa de aclaramiento es muy similar en los otros 3. También si vemos la evolución viral, con 5 días vemos que
hay un grupo de pacientes que realmente gravemente inmunodeprimidos que les cuesta aclarar el virus, ¿no? Y que quizá pues, a prolongar a 10 días, aunque los autores concluyen que no hay un beneficio adicional de 10-15 días respecto a 5 días, quizá el tratamiento de 10 días en los pacientes gravemente inmunodeprimidos podría tener su razón de ser. Profilaxis preexposición, muy necesaria en pacientes inmunodeprimidos que no pueden hacer una respuesta humoral o no responden a las vacunas, ¿no? Se han publicado 2 ensayos clínicos con anticuerpos no monoclonales anti-S, ¿no? El Pemivivar y el Sipavibvar. Rápido. Los 2 han demostrado eficacia mientras el virus era susceptible a este anticuerpo monoclonal. ¿De acuerdo? El Pemivivar se daba por vía intravenosa cada 3 meses y fue muy efectivo. El único problema de seguridad importante es que 4 pacientes tuvieron una reacción anafiláctica grave, ¿no? Y esto habría que mirarlo. El otro medicamento, el Sipavibvar, se da por vía intramuscular cada 6 meses y también fue eficaz mientras el virus fue sensible, ¿no? Cuando aparecieron variantes resistentes, dejó de ser eficaz, ¿no? Por tanto, estos anticuerpos monoclonales frente a la proteína S tienen mucha eficacia mientras el virus es sensible. Las compañías farmacéuticas deben continuar realizándolo porque durante unos meses pueden proteger a una población vulnerable de que si adquieren el COVID puede tener unas consecuencias clínicas graves. ¿Qué tenemos de estudios de profilaxis post-exposición? 2 ensayos clínicos, doble ciego, controlados con placebos, ¿no? Uno con nirmatrelvir ritonavir, color rojo porque no funcionó. Miren, en convivientes de un caso índice demostrado por PCR o por antígeno que tenía un COVID, los aleatorizaron a recibir en las primeras 4 días, 5 días versus 10 días o placebo. Y los resultados demuestran que no fue eficaz. La tasa de nuevas infecciones confirmadas de SARS-CoV-2 sintomáticas no fue estadísticamente distinta del grupo placebo. El medicamento fue relativamente seguro, ¿no? Y solamente hubo algo más de efectos adversos por la disgeusia que causa el ritonavir. ¿Qué datos tenemos de ensitrelvir? Pues les adelanto que es el primer ensayo clínico que demuestra la eficacia en prevenir la transmisión de los convivientes, ¿no? Lo mismo en los pacientes con un caso índice, a los convivientes con un test negativo, se administró en los primeros 3 días ensitrelvir 375 miligramos al día, seguidos de 125 de los días 2 al 5. ¿De acuerdo? Se incluyeron 2.400 pacientes, 1.200 con ensitrelvir, 1.200 con placebo. ¿Cuáles fueron los datos globales? Miren, una tercera parte eran pacientes de alto riesgo de COVID grave, importante, y demostró globalmente una reducción de la infección por COVID de un 67%. Miren las curvas de supervivencia, cómo pasa de un 9% en el grupo placebo a un 2,9% en el grupo de ensitrelvir. Y este beneficio clínico se observó tanto en la población con riesgo de COVID grave como en la población que no tenía factores de riesgo. Además, el medicamento fue muy bien tolerado con respecto al placebo y este es el primer ensayo clínico antiviral que demuestra la eficacia de un antiviral para prevenir la transmisión intrafamiliar y además podría tener potencial utilidad en otros escenarios, como por ejemplo si se detectan casos en geriátricos, ¿no? O en una sala de un hospital. Vamos a pasar ahora a long COVID, que es uno de los otros grandes problemas que tenemos en la actualidad. Miren, este es un problema muy importante. En el año 2020 se calculó que había 65 millones de personas con long COVID en el mundo. En el año 2023, más de 400 millones de personas. Esto ha hecho que se hayan perdido más de 1.500 horas de trabajo y una reducción del Producto Interior Bruto de muchos países del 0,5%, Estados Unidos y la propia España, ¿no? El impacto es global. Además, los pacientes con long COVID tienen una tendencia a la cronicidad porque la reversión de los síntomas al cabo de los 3 años es muy baja. ¿Cómo definimos el long COVID? Pues después de tener un episodio de COVID, los pacientes pueden tener una serie de síntomas
de leves a graves que duran más de 90 días. Y estos síntomas pueden aparecer en cualquier edad, género o nivel, raza o nivel socioeconómico. Además, estos síntomas persisten en el tiempo. De hecho, hay 2 estudios que demuestran que a los 2 años el 30% de pacientes tienen estos síntomas persistentes. Esto no hay ningún marcador biológico que pueda predecir el long COVID, afecta de una forma muy importante a la calidad de vida de los pacientes y los médicos debemos tener en este sentido un ojo clínico importante, ¿no? Y el long COVID no debe ser nunca un diagnóstico de exclusión. Es muy importante que si hay síntomas, descartemos que no haya ninguna organicidad y si realmente descartamos que no haya ninguna patología y el paciente cumple con estos criterios, podemos atribuir de que esta persona puede tener un long COVID. ¿Cuáles son los datos en Cataluña? En la última actualización les presenté la cohorte del Hospital Germanskias y Pujol, ahora les presento la cohorte COVID-CAT, ¿no? que incluyó 2.764 personas infectadas por COVID entre los años 20, 21 y 23, de los cuales el 23% desarrolló long COVID, 647 pacientes, ¿no? Y de estos 647 pacientes, casi 2/3 partes, es una tasa muy elevada, tenían síntomas persistentes a los 2 años. Han identificado estos investigadores de IS Global 3 fenotipos: el neuromuscular y el respiratorio, que en general es leve, y el multiorgánico, que es más grave. La mayor parte de gente que ha recuperado los síntomas tenían síntomas neuromusculares o respiratorios. Y obviamente había unos factores de riesgo y unos factores protectores. Los factores de riesgo son los conocidos, ¿no? Ser mujer, tener menos de 50 años, tener un nivel socioeconómico bajo, haber estado ingresado por un COVID grave, la obesidad, comorbilidades y luego tener niveles de IgG antes de la vacunación elevados porque habías pasado una infección por COVID. Y como factores protectores está la vacunación tanto antes como después, la variante Omicron y tener una buena actividad física y no tener problemas con el sueño. El estudio RECOVER trató de analizar 25 pruebas de laboratorio si podían ser predictores de long COVID y ninguna se asoció con long COVID. Globalmente, ¿cuáles son a nivel global, aparte del estudio COVID-CAT, los factores de riesgo y protectores, ¿no? A nivel de factores de riesgo hemos visto además el sexo femenino, comorbilidades, muchas, aparte de la diabetes y la obesidad, puede predisponer a tener un long COVID. Las variantes previas de Omicron, de acuerdo a la reinfección por SARS-CoV-2, aunque la tasa de long COVID es menor que la infección original, también puede causarla. La edad, la mayor parte de casos en hombres y mujeres está entre los 40 y 65 años. La enfermedad grave, el tener un nivel socioeconómico bajo y algunos factores genéticos, lo que explica que la prevalencia de long COVID sea distinta en las razas, más baja en la raza asiática y más alta en la raza blanca. Y como factores protectores están la vacunación y el tratamiento antiviral de la fase aguda. Aquí podemos ver cuál es casi la historia natural del long COVID en la era pre-Delta, Delta y Omicron. Miren, en la era pre-Delta la tasa de long COVID era de 10 casos por cada 100 personas expuestas y año. Y en la era del Omicron esto ha bajado a 7,7 casos por cada 100 pacientes y año, es decir, una reducción de casi 3 puntos. Pero si además esta persona está vacunada, el riesgo de long COVID es solo del 3,5%, es decir, ha bajado 7 puntos con respecto a lo que ocurría en la era pre-Delta. ¿Y qué causa el long COVID? Pues fundamentalmente hay 3 grandes teorías, ¿no? Una es la afectación tisular del propio SARS-CoV-2, la segunda es la persistencia del SARS-CoV-2 y la tercera es una alteración de la respuesta inmunitaria. El SARS-CoV-2 puede afectar a las mitocondrias, al metabolismo glucídico, puede causar una alteración del microbioma digestivo y también del complemento y la coagulación. Todo esto puede causar distintos síntomas de long COVID.
La persistencia del virus, además, puede retroalimentar una alteración del sistema inmunitario, causando reactivación viral, alteraciones inmunitarias y una disfunción humoral y celular. Esto hace que toda esta disfunción orgánica, en algunos casos pueda ser reversible, pero en otros pueda ser irreversible. Y el tratamiento, pues hasta ahora es de soporte paliativo y social, y luego pues hay la parte de ensayos clínicos que están tratando de encontrar pues una mejoría de todos estos síntomas, aunque hasta ahora con resultados negativos. De cara a los ensayos clínicos tenemos dos grandes áreas. Uno es prevenir cuando una persona tiene el COVID, que desarrolle el long COVID, o si ya tiene un long COVID, prevenir pues, la enfermedad de órgano terminal, y luego tratar el COVID establecido o las manifestaciones asociadas al mismo, ¿no? Para prevenir el long COVID, en la fase aguda, pues tenemos los antivirales, la metformina y obviamente las vacunas. Que para tratar el long COVID establecido también se están haciendo ensayos clínicos con antivirales, inmunomoduladores, antiagregantes y anticoagulantes, inhibidores del complemento y hasta plasmaféresis. Para prevenir el daño de órganos, sobre todo cardiovascular, hay distintas estrategias. Y obviamente, se tratarán los síntomas que las personas puedan tener, ¿no? A nivel de ensayos clínicos que están en marcha tenemos todos estos por la hipótesis de la persistencia viral, que lo que tratan es de erradicar el virus y romper toda esta cascada negativa, y luego todos estos ensayos clínicos que tratan de inmunomodular la respuesta que origina el SARS-CoV-2, ¿no? Con inmunoglobulinas, con baricitinib, con inhibidores del NKB o con agonistas de la interleuquina 15. ¿Qué estudios han publicado en el último año? Pues miren, el aspartato de litio son ensayos clínicos todos estos, no tiene beneficio. Además, tampoco ha mostrado ningún beneficio el bloqueo del ganglio estrellado para reducir la parosmia. También dos grandes ensayos clínicos doble ciego controlado con placebo, el placebo de nirmatrelvir, pero manteniendo el ritonavir, administrando el medicamento durante 2 semanas. Ninguno de los dos mostró beneficio clínico. Y luego, en cambio, han demostrado un beneficio transitorio o importante, ¿no? La balneoterapia, ¿no? Y luego los programas de rehabilitación ambulatorio. Por tanto, no tenemos tratamiento específico y solamente tenemos tratamiento sintomático. Hay estudios, ensayos clínicos que han demostrado que la rehabilitación motora, respiratoria, del habla, neurocognitiva y ocupacional funciona, y luego el tratamiento de los síntomas. Y para acabar, vamos a hablar ahora qué novedades tenemos en vacunas de la COVID-19. La vacunación masiva de casi toda la población mundial ha salvado vidas. Este estudio, publicado también este mes en JAMA Health Forum, muestra las estimaciones globales de vida y años de vida salvados mediante la vacunación durante el periodo 2024. Y globalmente se han salvado 2,5 millones de vidas, fundamentalmente en personas de más de 60 años. Por tanto, las vacunas funcionan. ¿Qué datos tenemos de la vacuna monovalente con XBB de la campaña 23-24? Miren, vamos a ver datos de protección de la infección, del ingreso hospitalario y de la muerte, ¿no? Esta variante, la vacuna monovalente XBB.1.5, fue capaz de prevenir la infección en el 50% de los casos porque apareció la variante JN1, aunque esta se perdió a los 6 meses. Previno el ingreso hospitalario en casi el 70% de los casos, además también con la variante JN1, y la muerte en un 70% de los casos, ¿no? Son datos muy importantes de una cohorte americana que incluyó casi 2 millones de personas. ¿Qué efectos adversos hubo con la vacuna monovalente de XBB.1.5? Pues se analizaron casi 1 millón de personas de más de 65 años que recibieron un refuerzo vacunal con esta vacuna y se miraron 28 efectos adversos distintos y no hubo ninguna señal de alarma. Por tanto, esta vacuna monovalente fue segura.
en actualizaciones previas y identificamos las distintas señales de alarma que podían haber con las vacunas de virus recombinantes, de mRNA o de otro tipo de vacunas, ¿no? Pero en este caso, con la vacuna monovalente XBB.1.5 no hubo ninguna señal de alarma. Y otro estudio muy interesante es que los síntomas sistémicos, la fiebre, malestar general, etcétera, que tenemos después de vacunarnos, se correlacionan con el título de anticuerpos neutralizantes, ¿no? A más anticuerpos, más síntomas sistémicos a corto plazo, lo cual es una molestia, pero al mismo tiempo es un marcador de buena respuesta inmunitaria. ¿Cuáles son las tasas de vacunación? Hay muchos estudios y me centraré en Europa y en España, ¿no? Aquí podemos comparar las tasas vacunales en las campañas 23-24 con 24-25, centrándonos en las personas de más de 60 años. En la campaña 23-24 se vacunó entre un 25 y 50% de la población. Y, independientemente de esto, solo se vacunó un 14% del personal sanitario. En la campaña 24-25 hemos bajado a menos de un 25% de la población mayor de 60 años y solo un 6% del personal sanitario. ¿Qué ocurre en las personas de mayor riesgo, mayores de 80 años, ¿no? En Europa? Pues bien, 23-24 los datos en España no estaban mal, 60-70% de vacunación. Pero en la 24-25 hemos bajado a un 25-50%, ¿no? Por tanto, hay que sensibilizar a las personas de que, sobre todo de alto riesgo, mayores de 65 años y en particular mayores de 80 años con inmunosupresión, comorbilidades, etcétera, de que deben recibir los refuerzos para evitar tener el COVID. Otras novedades respecto a las vacunas mRNA. Miren, hay un cambio en las próximas vacunas mRNA de Moderna que se acaban de publicar, en donde en lugar de utilizar toda la espícula del SARS-CoV-2, lo que han hecho es utilizar solamente los dominios de unión al receptor de color rojo y los dominios N-terminal. Por tanto, solamente una parte de toda la espícula. Esto lo que ha hecho es que, desde un punto de vista, digamos, de manejo, aumenta la estabilidad cuando se aumenta la temperatura, y desde un punto de vista vacunal se reduce la dosis de 50 a 10 microgramos sin perder la respuesta inmunitaria. Y esto se ha analizado en un ensayo clínico publicado este mes de julio en Lancet Infectious Diseases, en donde se aleatorizaron 11.000 personas a recibir la nueva vacuna con los dos dominios de unión al receptor y N-terminal, que incluyeron de 10 microgramos, 5.700 pacientes, y luego la vacuna estándar, 50 microgramos, otros 5.700 pacientes. A nivel de seguridad, de reactogenicidad local, pueden ver que no hay diferencias. De hecho, a nivel del dolor en lugar de inyección, pues es algo menor en la nueva vacuna porque la cantidad vacunal es menor, 10 microgramos contra 50 microgramos. A nivel de reacción sistémica es muy parecida. No hay diferencias entre las dos vacunas. ¿Qué datos tenemos de inmunogenicidad? Pues lo vamos a mirar de dos maneras. Vamos a mirar el título de anticuerpos, la mediana y la tasa de cero de respuesta. Pues fíjense, a nivel de título de anticuerpos, la nueva vacuna incrementa entre un 20 y un 30% los anticuerpos frente a la cepa original y a la variante BA4, BA5. Respecto a la tasa de cero respuesta, se incrementa entre un 11 y un 14% respectivamente. Además, en la población mayor de 65 años, y esto también se ha demostrado en la menor, la duración, el título de anticuerpos se mantiene a unos niveles razonables hasta los 6 meses, de manera que puede mantener la protección de estas personas, y habrá que ver a partir de ahora los estudios post-comercialización qué resultados dan en la población general. ¿Qué antígenos se recomiendan para la campaña 25-26? Pues vamos a revisar qué dice la OMS, la EMA y la FDA. Miren, todas las decisiones se han tomado entre los meses de mayo y junio. Lo que nos dice la OMS es que utilicemos vacunas monovalentes JN1 o KP2
pero una alternativa adecuada sería ya utilizar la variante LP.8.1. Lo que dice la EMA es que preferentemente utilicemos LP.8.1, que es de la familia JN1, ¿de acuerdo? Y lo que dice la FDA es que también utilicemos preferentemente la variante LP.8.1 si podemos utilizarla, y si no, pues la vacuna monovalente JN.1, ¿no? Por tanto, las vacunas que se van a preparar para esta campaña 25-26 serán monovalentes con LP.8.1 o, en su defecto, con JN.1 o KPC2. ¿Y por qué estas variantes, tanto las vacunas utilizando a JN.1, KP2 o LP.8.1 funcionan? Miren, estos son los títulos de neutralización y no hay pérdida de neutralización ni con LP.8.1, es inferior a 3, ni con las otras dos. Quizá con JN.1 pues es de 5 con la variante XFG, pero para el resto de variantes está por debajo de 3. Los resultados son muy buenos, ¿no? Por tanto, si utilizamos la vacuna LP.8.1 podemos producir una buena cobertura para todas las variantes emergentes, la propia NB1.8.1, la PK2 y las variantes X, FC, FG y XP. ¿Qué personas deberían vacunarse? Pues las de cada año, ¿no? La gente mayor de 60 años, inmunodeprimidos, personas con comorbilidades que puedan tener riesgo de COVID grave, la mujer embarazada, las personas, tanto residentes como sanitarios de centros de larga estancia, centros geriátricos, y los trabajadores hospitalarios y de los centros de asistencia primaria. ¿Hacia dónde va la vacunación del COVID, ¿no? Pues son pautas muy parecidas a la vacunación de la gripe. Aquí tenemos dos dudas, tenemos una duda de si la vacuna, la gripal, es anual, pero como el COVID no es estacional, sino que tiene dos picos en invierno y en verano, si la vacunación tendría que ser 2 veces al año, semianual. Y luego, como nos vacunamos pues del COVID, de la gripe y del virus respiratorio sincitial, si quizá en un futuro podemos tener vacunas combinadas, ¿no? Pues miren, con respecto a cada cuánto hay que vacunarse, estos son lo que dicen las agencias del Reino Unido, Canadá, Australia, la OMS y de Estados Unidos, ¿no? En personas mayores por encima de los 75 años cada 6 meses y por encima de los 65 años algunas agencias recomiendan hacerlo también cada 6 meses y otra cada 12 meses. En los pacientes inmunodeprimidos cada 6 meses y en los pacientes adultos de alto riesgo en general cada 12 meses, ¿no? Pues lo digo para poder tener, digamos, una pauta a seguir. También se acaban de publicar el mes pasado en JAMA los datos de una vacuna, digamos, multicompetente que incluye tanto la gripe como el COVID. De hecho, la ha desarrollado también Moderna. Es la vacuna mRNA 1083, que tiene las 4 componentes de la gripe, ¿no? De gripe A H1N1, las hemaglutininas, gripe H3N2, gripe B Victoria y gripe B Yamagata, aunque esta ha desaparecido, ¿no? Y luego también tiene la espícula con los dominios de unión al receptor y N-terminal. Pues bien, en este ensayo clínico doble ciego, controlado con placebo, se incluyeron 8.000 personas. 4.000 mayores de 65 años y 4.000 entre 50 y 64 años, ¿no? Recibieron unos pacientes la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID y otros la vacuna combinada, multicompetente y un placebo salino. Con respecto a la seguridad, aquí podemos ver a la izquierda las reacciones locales y a la derecha la reacción sistémica. Fíjense que fue entre 6 y 7 puntos superior las reacciones en la vacuna multicompetente y que estos efectos secundarios fueron fundamentalmente de grado 2, ¿de acuerdo? Aunque no hubo efectos secundarios graves. ¿Qué datos tenemos de inmunogenicidad? Pues bien, aquí podemos tener el título medio de anticuerpos. Y lo que podemos ver es que la vacuna multicompetente con respecto a las dos vacunas incrementa el título de anticuerpos entre un 6 y un 20%. Para la influenza B
la variante Yamagata no. Y para el SARS-CoV-2 un 64%. Y si vemos la tasa de infección, podemos ver que para las variantes de la gripe A y B Victoria, la proporción aumenta un 5% y que para el SARS-CoV-2 un 13%, ¿no? Por tanto, las conclusiones es que esta vacuna multicompetente de vacuna de COVID y de la gripe reúne los criterios de no inferioridad y tiene mayor respuesta inmunológica que las dos vacunas por separados, con una tolerabilidad aceptable y un perfil de seguridad también adecuado. Y bueno, vamos a finalizar con los mensajes que me gustaría que se llevaran de esta actualización de la COVID. Han pasado 5 años desde el inicio de la pandemia. Gracias a la inmunidad de grupo, de la inmunidad poblacional y a la evolución viral, ¿no? Con de las variantes Omicron, la infección por SARS-CoV-2 ha pasado de ser una infección potencialmente mortal a una infección leve del tracto respiratorio superior en la comunidad en personas sanas. Sin embargo, esta infección por SARS-CoV-2 puede dar lugar a un COVID grave en ancianos, en la población inmunodeprimida y en aquellos que tienen comorbilidades de alto riesgo de COVID. El virus está evolucionando de forma continua y desde enero de este año, del año 2025, todas las variantes circulantes son descendientes de la variante JN1. La eficacia de los antivirales orales en las personas inmunizadas de forma natural o vacunal es marginal y el coste económico es importante, aunque deben tratarse. Y el encetrivir es el primer antiviral que es capaz eficaz para la profilaxis post-exposición en los convivientes de un caso COVID, y esto puede tener además múltiples aplicaciones. Los pacientes inmunodeprimidos, ¿no?, oncomatológicos y trasplantados tienen un aclaramiento muy lento y prolongado del SARS-CoV-2, y en estos pacientes están ya apareciendo ensayos clínicos y estudios con tratamientos combinados con o sin anticuerpos monoclonales o plasma de pacientes convalescentes. El long COVID es otro de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, con un importante componente y coste económico y social. La cobertura vacunal está disminuyendo y esto es alarmante, ¿no? Hasta ahora todas las vacunas no han demostrado ninguna señal de alarma en términos de seguridad, y para la campaña vacunal 25-26, pues las variantes JN1, KP2 y la preferente para la mayor parte de las agencias LP.8.1 son las recomendadas para la próxima campaña vacunal. Y nada más, agradecer a estas personas su ayuda, sus ideas y el haber compartido algunas diapositivas, y como siempre dedicar esta presentación a todos aquellos profesionales sanitarios que estuvieron en primera línea en los años 2021 y 2022, a nuestros pacientes y a sus familias. Muchas gracias por su atención.